Está. ¿Qué opinas del coronavirus, güey? ¿Qué crees que va a pasar con la globalización? Pues, pues creo que el coronavirus se está usando para reestructurar la sociedad con muchos de los puntos que buscan grupos globalistas desde hace ya varios años. Y, y al menos ahorita se va a intentar hacer un empuje para que se implementen muchas nuevas medidas de control. ¿Y quiénes son esos globalistas? ¿Quiénes son esas personas Pues que intentan reestructurar el orden mundial? son, bueno, tanto individuos como organizaciones. O sea, tienes gente como Bill Gates y su fundación, tienes la familia Rockefeller y su fundación, Rothschild, muchas otras familias que juntas son los dueños de pues, gran parte de las corporaciones de medios de comunicación, de pues, cosas de salud como Johnson Johnson, etcétera. Bueno, ok. ¿Y a qué se dedica la Fundación Rockefeller? Si me podrías decir, porque no sé qué hacen ellos. O sea, sé que Bueno, hace lo de Belinda Gates, se dedican a dar créditos, por ejemplo, en África, a familias. Una vez leí que le dan dinero a campesinos pobres en África para que compren pollos, pero como créditos, creo que les tienen que pagar de regreso el dinero los campesinos, o la gente pues de... la Fundación Rockefeller hace varias cosas, pero mucho de lo que hace también es investigación científica, sobre todo enfocada a temas de salud. Entonces, la fundación ha estado muy involucrada sobre todo en dirigir temas pues de política respecto a temas de salud. Ok. ¿Y cómo crees que va a ser esa reestructuración de la sociedad? ¿Qué va a cambiar? Pues sobre todo se quieren implementar nuevos métodos pues de observación, de vigilancia, este, bajo la excusa de mantener, digamos, distanciamiento social. Se van a probablemente a pasar leyes para poder utilizar los celulares y ciertas, digamos, aplicaciones para poder siempre rastrear al individuo y asegurar que, digamos, está manteniendo distancia social adecuada. Y que por una parte sirve simplemente como vigilancia en general, pero por otra sirve también para, como excusa para, bueno, puede servir después como excusa para hacer eh, encarceraciones, ¿no? O, bueno, o simplemente este, aislar o secuestrar a alguna persona basada en esa información, ¿no? O sea, que te digan, estuviste cerca de una persona con coronavirus, te tenemos que aislar y te tenemos que llevar a una de nuestras facilidades, ¿no? Entonces, simplemente con mantener esa estructura ya estás hablando de que el gobierno va a tener este, facultades mucho más grandes de vigilancia y también para infringir, digamos, libertades. ¿Cuál gobierno? Pues esto sobre todo se va a aplicar, yo creo, o se va a buscar aplicar ahorita en países de primer mundo, como en Europa, Estados Unidos, que ya tienen una infraestructura más grande para permitir eh, este tipo de tecnología que funcione de forma adecuada, ¿no? Y bueno, eventualmente se buscaría que se aplicara en casi en todos los otros lugares, pero Sí. digamos en países con menor desarrollo, pues es más difícil que estas tecnologías se usen de la forma que ellos quieren. Y bueno, o sea, aprovechando que dices eso,
de los países de menos desarrollo. Por ejemplo, hay países como, no sé, Namibia, Nigeria o Sudáfrica, o en realidad gran parte de los países de África me parecen llevado han tomado este tipo de medidas del lockdown, o sea, de poner a la gente en cuarentena. ¿Consideras que, tienen algo que ganar ellos también o lo hacen, o por qué consideras que que toman las mismas medidas que los países primermundistas? Pese que es difícil creer que vayan a tener el mismo tipo de ganancias que tendrían los principales actores económicos en los países desarrollados, porque este tipo de actores simplemente no existen en los países subdesarrollados y más bien lo que se ve es una consecuencia económica negativa y fuera de eso. O sea, por ejemplo, si analizamos el caso de Estados Unidos o algún otro país desarrollado, vemos que hay ganadores. O sea, Jeff Bezos es un claro ganador de estas medidas. Sí, Amazon. O sí, me parece Microsoft también es un ganador. O, pues en general, empresas de Internet, ¿no? Facebook, supongo, YouTube, bueno, Google. Y, pero estos ganadores son difíciles de encontrar en Nigeria o en Namibia o en algún país africano pequeño. En México tal vez también haya algún ganador, no sé, pero también es más difícil de encontrarlo, ¿no? Y sin embargo, las medidas que han tomado son similares. ¿Por qué creerías que es así? bueno, estas medidas se necesitan llevar de forma global, porque otro punto que es importante, obviamente por eso se habla de globalismo, es que se quiere instituir pues un gobierno mundial que opere en todos los países. Entonces es necesario por eso mantener una narrativa global a pesar de que no necesariamente todos los países van a entrar bajo el mismo sistema al mismo tiempo. De todas formas, es importante mantener esa narrativa futuro para que en la medida en la que se vayan aplicando y generando la infraestructura para este tipo de tecnologías, pues no, ya ese respaldo de esa narrativa que se está construyendo ahorita. Esas medidas empezaron en China, ¿no? Y de hecho China tomó medidas mucho más drásticas que cualquier país occidental, ¿no? O cualquier otro país. No sé si hay algún país que haya llevado medidas tan drásticas como China, al grado de que la gente no salió de sus casas en 40 días ni una sola vez, me parece. Eso no, creo que no ha sido el caso en otros países, ¿no? Ni siquiera este, bueno, no sé, me parece que no ha sucedido eso en otros países, o sea, no sé cómo sea en Corea del Norte, no sé si en Corea del Norte la gente se quedó encerrada, pero no son los mismos actores económicos, ¿no? En China son distintos. No, yo creo que siguen siendo Aunque intereses. los principales actores económicos de China podríamos decir que sí tienen motivaciones similares a los de Estados Unidos o Europa, ¿no? Pues sí, o sea, ahí hay que meternos un poco más a la historia sobre China y un poco los planes. Por ejemplo, los mismos, o sea, Rockefeller y muchos de estas familias de banqueros estuvieron muy involucrados en la formación del Estado de China como lo conocemos hoy en día. Y, y un poco el rol que se le quiere dar a China ahorita es como de ejemplo para construir también, o sea, un poco o sea, parte de la historia que se está contando es que es casi como de miren a China, gracias a que tienen este estado autoritativo, están pudiendo manejar la crisis bien y entonces quizá podemos aprender de China e implementar alguna de esas cosas, ¿no? Como de, bueno, para imitar ese, pues esa Modelo. forma de gobierno. Mm, ok. O sea, ok. O sea, tú.
tú piensas que existe una narrativa para... Sin embargo, por alguna razón u otra, bueno, tal vez tú piensas que son, que tienen objetivos distintos, ¿no? Pero, bueno, Trump como que intenta culpar a China, ¿no? Y Mike Pompeo ha señalado en más de una ocasión que China pudo haber hecho más para detener el virus. Y me parece un tercio de los estadounidenses cree que bueno, eso fue hace como un mes y fue una encuesta de opinión, o sea, no representa la realidad necesariamente, pero un tercio en una encuesta respondió que el coronavirus es un arma biológica, ¿no? Esa es una creencia generalizada, o al menos mucha gente maneja esta teoría de que China creó esta arma. Pareciera ser que la narrativa que está ganando es que China es culpable, ¿no? En Estados Unidos. No sé cuál sea la reacción en Europa o en otros países. Me parece que en Corea del Sur y en muchos países asiáticos lo que ha emergido es un rechazo o xenofobia hacia los chinos, que se han dado casos de que van y los golpean o no los dejan entrar a los restaurantes y ponen letreros explícitamente diciendo que no deben entrar. Mm, bueno, al menos por lo que yo he visto en los medios alemanes, pareciera que sí existe una narrativa de que China ha hecho un buen trabajo, ¿no? Pero, no sé, en Estados Unidos, no sé. ¿Tú opinas que sí existe esa narrativa de que China ha hecho un buen trabajo? ¿Por parte de quién? Porque por Trump, no. O sea, eso parece ser, ¿no? El caso. Y por Mike Pompeo tampoco. Es lo que quiero Sí, decir. no. No, en Estados Unidos es un poco este, distinto, pero creo que de todas formas este, hay estas dos partes. Creo que también hay mucho empuje a ver como a tratar de, digamos, entrar en la misma competencia tecnológica, digamos, en cuestión de estas estructuras con China. En mucho de lo que, o sea, digamos, la forma en la que esa narrativa está en Estados Unidos es que, digamos, de que Estados Unidos se está quedando atrás en la guerra tecnológica, digamos, de la inteligencia artificial, de medios de tecnología, de observación y de control, por, justo por la constitución de Estados Unidos, ¿no? Porque todavía hay esa idea de las libertades individuales, ¿no? Entonces se usa eso, o sea, digamos, es la vieja competencia, bueno, argumento de competencia gringo, ¿no? O sea, los soviéticos están construyendo bombas nucleares, nosotros necesitamos construir más, ¿no? Y incluso si ya tienes suficientes bombas nucleares como para destruir por completo el planeta, aún así siguen construyendo más, ¿no? Simplemente por esta narrativa De querer ganar. de competencia, ¿no? Y un poco en Estados Unidos se está viendo de esa forma, de que para poder mantenerse en esa competencia tecnológica necesita, o sea, digamos, las libertades individuales se están volviendo un estorbo, ¿no? Y bueno, fuera de eso, llega, digamos, a nivel de peatón, pues, pues sí, hay muchas subnarrativas sobre China. Creo que, no, tampoco he estado haciendo mucha investigación como para ver cómo está fluctuando en los medios de Estados Unidos, pero yo también creo que estoy seguro de que en algunos medios han de estar apoyando, digamos, todavía, digamos, los que están en contra de Trump, seguramente, o sea, se está manejando casi siempre esa dicotomía donde tienen que decir, o sea, si Trump dice que China está mal, entonces los medios, digamos, de izquierda tienen que decir que está bien, ¿no? Entonces, si Trump dice que China hizo un mal trabajo, entonces pues, seguramente casi todos los otros medios van a estar apoyando a China. Aunque, digamos, no les sirva, pero tienen que mantener casi siempre esa dicotomía con Trump. Sí, o sea, sí. Bueno, yo no he visto eso tampoco, pero sí da la impresión de que es así. Si Trump hace una cosa, entonces lo contrario es lo bueno, ¿no? O sea, podemos verlo con Obama, ¿no? O sea, si
el apoyo de los europeos hacia Obama era impresionante, ¿no? O sea, y hay muchas cosas que Obama y Trump han hecho de manera, o sea, han tomado casi, hay decisiones que han sido casi idénticas y los medios europeos han reaccionado de manera muy distintas respecto a esas políticas idénticas, ¿no? Y eso se debe a su, pues, a que son de izquierda o de derecha, que tienen que estar o en contra o a favor, ¿no? Eso es lo que pasa, sí, estoy de acuerdo en eso. Aunque no sé, tampoco, o sea, no he visto, pero supongo que sí. Y el otro detalle, o sea, tú ves entonces ganadores por la crisis del coronavirus. Tú sí ves ganadores y Sí, perdedores. sí. Cada vez que hay una crisis económica, para mí todas las crisis económicas han sido manufacturadas y casi siempre sirven para ampliar, digamos, el distanciamiento social, reestructurar digamos, reacomodar dinero a gran escala, ¿no? Entonces, ahorita definitivamente, después de, digamos, o sea, digamos, la crisis empezó mucho antes incluso que solo el tema de coronavirus. Ya se empezaba a planear esa crisis desde, digamos, la guerra de petróleo que estaba pasando entre Rusia y Arabia Saudita. Ya ahí empezaban, digamos, a ver como, pues casi vaticinios de que se estaba planeando este tipo de cosas. Y O ahorita sea, muchas ¿tú, de las tú, tú crees medidas, que se planeó la crisis del coronavirus? sí, O sea, pero ¿crees que el coronavirus existe o no? este, para mí no es tan importante meterme en ese tema. O sea, para mí, si es una guerra, o sea, si es un virus artificial, si existe o no, realmente no me preocupa tanto. O sea, más bien, porque a final de cuentas es casi imposible saber, ¿no? A menos de que te dediques a eso y estés buscando fuentes y quizá si eres muy bueno logres como llegar a una solución, pero creo que no es importante a la hora de ver lo que está pasando geopolíticamente para saber este, que este tipo de cosas estaban de alguna forma previstas, ¿no? Incluso se reveló que creo que fue la Organización de Naciones Unidas había advertido, creo que salió en unos correos que habían advertido antes de que se iniciara la pandemia sobre el problema. Entonces, para mí, también, o sea, digamos, incluso si hubiera sido natural, la respuesta que se está generando es simplemente para crear una crisis artificial. Una crisis económica artificial. Sí, Si esto no hubiera pasado, o sea, si no se hubieran llevado a cabo estas medidas, o sea, bueno, o sea, tú dices que no es tan importante meterse en eso de que si es artificial o no, pero yo estoy hablando si existe o no, ¿no? O sea, la gente se está enfermando, ¿no? Digamos, o no. sí. Bueno, es que esa es una plática que quizá ya nos llevaría como al terreno de la medicina y de otras cosas que creo que ya sería como Ok. una desviación un poco grande, ¿no? Y Sí, bueno. este, Bueno, pues, ok. Sí, pero lo que yo quería decir es que, ok, bueno, no metiéndonos en eso, asumiendo que el coronavirus existe, este, eh, ¿qué se debía haber hecho, pues? O sea, asumiendo que tiene las tasas de mortalidad que tiene, asumiendo que tiene todo lo que es oficial, este, asumiendo toda la información oficial como válida, o sea, ¿tienen sentido las medidas que se han llevado o no? O sea, bueno, eso también sería meterse a ese tema de la medicina, pero podrías responder simplemente con sí o no, ¿no? sí, sí, también tiene que ver con medicina, pero para mí no, definitivamente no. O sea, definitivamente las consecuencias que van a haber por lo que se está haciendo ahorita van a ser mucho más graves
que lo que se está ganando por este tipo de medidas de cuarentena. A juzgar por el número de muertos, pareciera que sí, ¿no? Pareciera que sí se va a Sí, o perder sea, más. sí, o sea, creo que en México ahorita ya, o sea, digamos, ahorita yo creo que ya es como un mes de cuarentena, un poco más, y digamos, simplemente las consecuencias que van a haber por ese mes, que probablemente va a faltar todavía mucho más, ya va a ser mucho más de lo que se ha ganado. O sea, creo que va a estar ahorita alrededor de las 1.500 muertes en México, mil creo, y setecientos me parece, al menos es lo que yo vi en Excelsior. No sé, sí, que digamos, en comparación con cualquier, casi, bueno, se, se vuelve un problema estadístico curioso el tema de las muertes, porque, o sea, se puede casi que argumentar hacia ambos lados y, o sea, digamos de que, bueno, son pocas muertes porque se ha hecho digamos, la cuarentena y se ha llevado de forma adecuada, ¿no? Y también se podría decir, si son tan pocas muertes, realmente no vale la pena. Y pues creo que eso ya de nuevo tendrías que meterte un poco al tema médico, de cómo se están llevando las estadísticas, entre otras cosas, que para mí también es algo problemático ahorita. Bueno, yo creo que, bueno, sí, o sea, no metiéndonos tanto en el fondo, si queremos saber cuánta gente realmente se murió, qué fue lo que pasó y qué tan grave estuvo el coronavirus, tendremos que ver la tasa de mortalidad al final del año, aunque eso no necesariamente va a ser, este, aunque eso tampoco no necesariamente sería, la única razón por un incremento de la mortalidad, porque el confinamiento tal vez vaya a aumentar también la mortalidad. No lo sabemos. Pues va a Sí, tener consecuencias psicológicas y pues, supongo que va a haber muchos problemas ahí familiares, sociales y psicológicos por... sí. Aparte de otra, sí, o sea, y muchas otras consecuencias médicas. O sea, estamos viendo también que en muchos países se está dejando, digamos, de atender a otros tipos, a otros pacientes, simplemente para, digamos, tener la capacidad para prever la crisis. Entonces, mucha gente con cáncer y otro tipo de enfermedades ya no están recibiendo, digamos, atención adecuada, que probablemente eso puede también complicar mucho más su situación y simplemente pues empeorar la salud de un sector enorme todavía de la sociedad. ¿Quiénes son los principales perdedores del coronavirus? Digamos, no del coronavirus, sino de las medidas políticas que se han llevado a cabo. ¿Quién sale perdiendo? Creo que es obvio que casi que todas las personas que no sean ricas van a tener muchos problemas, ¿no? Y este, creo que a la escala que se ha llevado, realmente, pues, la mayor parte del mundo va a salir afectada de una u otra forma, ¿no? Excepto, pues, digamos, todas las celebridades que hacen videos de quédate en tu casa desde sus mansiones y ese tipo de estupideces. Pues sí, diciéndote que te quedas en casa. Pues sí, mientras más, mientras más bajos son los recursos, más fuerte va a ser el golpe por estas medidas. Pues sí, pero ahí también entramos en problemas, éticos y médicos complejos que hacen que sea difícil saber. Digamos que hace 2 meses o 3, el coronavirus era un misterio, ¿no? O sea, digamos que en ese entonces tal vez las medidas habían tenido sentido. La situación actual tal vez hace dudar. Si vemos que, por ejemplo, Suecia no ha hecho casi nada y pues le ha ido mal, pero no le ha ido tan mal como para justificar lo que se ha hecho, yo diría. Sí, O sea, sí. Sí, no parece, hasta ahorita no ha habido ninguna prueba de que hayan funcionado estas medidas y se vuelve complejo porque, bueno, tiene que ver con ese asunto de las estadísticas de nuevo, de que no creo, o sea, digamos, no creo que se esté
recopilando la información y se esté observando donde se debería de observar, de forma que, que se pudieran hacer como, digamos, pues conclusiones adecuadas. O sea, realmente no se está buscando el mejor método para afrontar la crisis, que es parte, digo, por lo que digo que no importa tanto concentrarse en la parte del virus, sino en la forma en la que están actuando respecto a él. O sea, no hay una, digamos, una actitud sincera de buscar cuál es la mejor forma. Desde el inicio ya había casi una serie de ideas que se daban por garantizado que eran las adecuadas, y se está manteniendo esa narrativa, digamos, pues de forma autoritaria. Sí, sí, es de forma autoritaria. Pero la otra cosa que tú decías, que comentabas, es que por el coronavirus va a haber posiblemente un aumento de la globalización, dirías tú. ¿De la organización? De la globalización. O ¿De sea, la el globalización? grado de Sí, globalización va a aumentar. sí. Bueno, ¿Por hay que qué? ver, o sea, digamos, va a ser un momento de mucha inestabilidad y es difícil saber qué tipo de reacciones pueden haber, qué tanto la gente va a aceptar estas medidas, pero digamos, si se logra, digamos, controlar la narrativa y mantener a la gente asustada, entonces definitivamente vamos a ver, pues, una gran victoria para el globalismo, ¿no? Desde organizaciones como mundiales de la salud, de las Naciones Unidas, y que digamos que van a tener muchísimo más poder que antes, ¿no? Y que van a empezar a influir cada vez más en política nacional, bueno, de distintos países. Mm, pues eso, bueno, por lo menos tenemos el ejemplo de que de Trump, ¿no? Que le dejó de dar dinero a la Organización Mundial de Salud, y me parece que es un porcentaje alto de dependencia que tienen con Estados Unidos. No recuerdo el porcentaje, pero me parece que es como el 20% del presupuesto de la OMS es de Estados Unidos, de lo que le da Estados Unidos a la OMS. Entonces, pues en ese sentido sería una pérdida, ¿no? O sea, sería, Sí, digamos que en ese sentido de la salud, al menos desde la perspectiva de Estados Unidos, OMS, o la influencia de la OMS, disminuyó su influencia en Estados Unidos, al menos en el corto plazo, ¿no? Mientras Trump sea presidente, ¿no? Puede que, si hay un cambio, puede que sí, cambie. sí, eso fue una buena noticia, digamos, en Estados Unidos. De todas formas, está muy, este, este, digamos, creo que es donde hay un poco más de pelea contra esa narrativa. Ya estamos viendo estados como Texas que ya planean reabrir la economía, entre otras cosas. Entonces, ahí digamos que es donde veo, al menos en términos eh, simplemente económicos, la gente ya está empezando a pelear un poco más. Contra las medidas de ¿cuáles medidas? Las medidas de la globalización o las medidas del coronavirus. Bueno, del coronavirus, pero digamos, relacionados con la narrativa de la organización, o sea, digamos, Bill Gates empezó también a... Bill Gates es ahorita, creo que ahora que se salió a Estados Unidos, ya probablemente creo que es el mayor, el que mayor invierte en la Organización Mundial de la Salud, ¿De y bueno, verdad? obviamente ¿eh? ¿De verdad? Bill Gates. Sí, sí. También aceptan donaciones privadas y Bill Gates es uno de los principales aportadores a la Organización Mundial, y obviamente es de las personas que están más invertidas dentro de este tema ahorita. Y ahorita, bueno, ahorita ya es un momento tenso porque en varias partes de Estados Unidos ya se empieza a ver esta resistencia, ya empiezan a haber movilizaciones, marchas en contra de estas medidas, entonces se está poniendo, digamos, un poco tenso. Él ya salió a advertir, casi que a pelear de que es una muy mala idea reabrir la economía antes de que tenga su vacuna lista para todo el mundo, ¿no? Ay, esa vacuna, bueno, a mí, bueno, eso también es otro tema, pero
Bueno, Bill Gates sugirió que tengas que tener un pasaporte que muestre que estás vacunado, ¿no? Sí. Sí, que digamos, ese es otro, digamos, otro intento relacionado a este tema de autoridad y de control, ¿no? La idea es tener una identidad que funcione de manera global y que esté ligada a tu inmunidad y que eso te permita, pues, ciertas libertades básicas, ¿no? Si te puedes mover, si puedes salir a trabajar, etcétera. La recolección de datos, es que, bueno, es que en realidad, pues es como que lo que faltaba, ¿no? De hecho, hace no mucho estaba escuchando al Harari, este escritor de Israel, de Homo Deus. Estaba comentando que una de las ventajas que tienen las empresas de inteligencia artificial occidentales, o no chinas, por así decirlo, era que no tienen acceso a los datos de salud que China sí tiene. Ujú. Sí, Eso, por ejemplo, la sangre, te sacan la sangre, sacan todos los datos, ¿no? Y en China tienen toda esa información. Y esa información está prohibida compartir esa información en la mayoría de los países este, occidentales y bueno, digamos en los países pobres, pues igual está prohibido, igual y no, pero pues de todos modos no tienen la capacidad para recolectarlos. Al menos sí. no tienen esa recolección, entonces no importa mucho si tienen esa legislación o no. Pero digamos que esto en ese sentido sí es verdad. Eso le va a dar acceso a información que antes no tenía. Va a tener datos Sí, que no tenían antes. sí. Eso es verdad. Y eso va a incrementar el poder de la gente que tenga acceso a esos datos. Y si Bill Gates es un agente poderoso en la OMS, posiblemente vaya a ser uno de los que tengan acceso a esos datos, ¿no? Sí, Pero ¿cómo definitivamente. podría ganar Bill Gates con eso? Bueno, no sé si esa sería una otra pregunta ya muy compleja para ti. O sea, digamos, sus empresas son Microsoft. ¿Cómo gana con esa información Bill Gates en particular? Bueno, es que aquí es un tema quizá no tanto de económico, sino de poder y de control, ¿no? Digamos, ya, o sea, al nivel al que está él económicamente, realmente una ganancia económica no es tan importante, sino es más bien una ganancia de control y de reestructuración social. Y el tipo de poder y de control que le podría dar el simplemente colocarse junto con la Organización Mundial de la Salud como regentes de la política nacional de casi todo el mundo, pues eso es algo que pues, vuelve insignificante, digamos, las ganancias monetarias que puede obtener de eso. Sí, o sea, es impresionante el poder que adquirirían principalmente, pero bueno, o sea, el poder los que yo veo que ganarían mucho de manera clara es Apple, Google. No me queda claro que Microsoft, sinceramente, pero, o sea, tal vez por medio de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, por falta de información o conocimiento no me queda claro esa ganancia, digamos, o sea, no sé cómo tendría acceso a esa información en particular Bill Gates. Pero Google y Apple sí, ¿no? O sea, ellos tendrían definitivamente acceso a esa información y tendrían información que no tenían. Y de hecho, hace poco en Financial Times salió un artículo tratando de convencer a la gente de que sí se acepten esas medidas para poder tener la posición de la gente, para saber en dónde está cada persona que está infectada y qué persona que no está infectada. Yo creo que si se pone en una balanza, asumiendo que el coronavirus existe, no justifica esas medidas, el darles ese poder, ¿no? Las asimetrías que se crearían serían gigantescas, ¿no? O sea, Así ya es. ni siquiera tendríamos que hablar de presidentes, ¿no? Tendríamos que hablar, ya los políticos serían Jeff Bezos, ¿cómo se llama? Jerry Page, o ¿cómo se llama de Google? ¿Se llama Page? Ah, no me acuerdo. Sí, bueno, los de Google, los dos esos de Google. Y bueno, y ¿cómo se llama? El sucesor de Steve Jobs, que no recuerdo también, pero ellos serían como las nuevas figuras políticas de las que se habla poco en realidad, sí.
consideramos todo el poder que tiene, ¿no? O sea, me atrevería a decir que Jeff Bezos tiene más poder que Andrés Manuel, ¿no? O sea, si ves las acciones de Amazon, tienen, o sea, son mayores a la economía de México, ¿no? Sí. El valor de bolsa de Apple, y el de Apple no sé si ahorita está, también es un valor similar, y Microsoft también. O sea, son figuras o sea, digo, la narrativa es de que los países occidentales son democracias y, o sea, son personas que tienen poderes más que personas que han sido electas y ellos no han sido electos, ¿no? O sea, y tienen un poder mayor. Entonces, valdría la pena preguntarse si un modelo así se puede considerar democrático, ¿no? Un modelo en que una persona tiene acceso a todo lo que sabes, tiene acceso a todos los datos de toda la población, de salud, de opiniones políticas, y económicas, sociales, religión, todo lo que haces, dónde estás, dónde no estás, hábitos de consumo. ¿Se puede considerar eso una democracia? Bueno, pues yo creo que desde hace mucho tiempo los políticos han dejado de realmente ser algo más que casi pues, pues actores irrelevantes, ¿no? O sea, simplemente son como mascotas públicas que están ahí como para mantener una semblanza de poder, pero creo que desde hace mucho tiempo o sea, las fuentes de autoridad están ocultas, ¿no? Que es parte del problema hoy en día, de que pues realmente en casi todas partes se podemos hablar de criptogobiernos, ¿no? Que son los que realmente operan el país. Entonces sí, la democracia probablemente, incluso en el nivel espurio en el que está ahorita, va a desaparecer, sobre todo considerando que pues, se va a vender el modelo chino, digamos, este, como la mejor alternativa. En Alemania, por ejemplo, en Alemania si te juntas con más de dos personas, te reúnes con más de dos personas en la calle, te multan. Y las multas pueden ir hasta 2.000 euros o Sí. dólares, ¿no? O sea, y si te reúnes con más, puede ser todavía más dinero, ¿no? Y eso es, o sea, ya, sí, pues, ¿cómo distingues eso de China, no? Sí. O sea, sí, al menos por un periodo de tiempo sí pareciera que estos países se convirtieron en China, ¿no? Igual o sea, podría ser que es como a ver qué pasa, pero también el detalle es que es difícil que se pongan de acuerdo, ¿no? Rusia, por ejemplo, sería un ejemplo, ¿no? Rusia también llevó medidas similares, pero, o sea, Rusia, digamos, es un país antagónico, al menos políticamente, ¿no? O al menos en su discurso son antagónicos ¿me escuchas o...? Sí. Okay. Entonces, tiene un discurso antagónico con los países occidentales, o sea, los ven como rivales, principalmente con Estados Unidos, como rivales políticos o sea, ¿por qué se prestarían a llevar a cabo el mismo tipo de medidas y participar en este complot global? Pues yo creo que ya, ya llegó a un punto donde realmente casi en todas partes está la influencia de estas entidades, ¿no? Entonces, pues Rusia definitivamente, incluso desde la época de la Guerra Fría, pues para mí era siempre una especie de falsa dicotomía. Para mí es muy interesante, o sea, como ver ahorita como muchos de las profecías, digamos, de novelas distópicas empiezan a materializarse, ¿no? O sea, por ejemplo, en 1984, el estado del mundo estaba regido por tres superpotencias en constante guerra consigo mismas, ¿no?
Y lo que se revela al final es que pues, esa guerra era simplemente ilusoria, ¿no? Era simplemente una forma de mantener el estatus social y dar una apariencia de conflicto, pero al final era simplemente una excusa para mantener el nuevo orden. Sí. Pues en ese sentido podría decir que, bueno, o sea, por ejemplo, Trump había estado presionando a los otros miembros de la OTAN para incrementar el presupuesto militar, porque ellos, la mayoría de los países de Europa, no invierten el 2% del PIB que la OTAN demanda. Y ahorita anunciaron estos países que van a aumentar el presupuesto militar a 2%, pese a la crisis económica, ¿no? Y pese a las medidas que están llevando a cabo y pese a todos los problemas que hay y pese a todas las urgencias que hay, van a aumentar el presupuesto militar para supuestamente frenar la amenaza rusa en Europa, que pareciera no. Bueno, o sea, digo, sí, si ves el presupuesto militar de Europa, rebasa el presupuesto militar de Rusia, ¿no? Y bueno, podría hablarse de poder adquisitivo, pero aún así supera a Rusia. Y bueno, y eso sin Estados Unidos, ¿no? O sea, esa amenaza rusa parece ficticia, ¿no? O sea, no, al menos de mi perspectiva, yo no veo a Rusia invadiendo Alemania o a Rusia invadiendo Sí, no. Francia, ¿no? O sea, Francia tiene armas nucleares, no necesita a Estados Unidos para defenderse, pero además sí lo defendería, ¿no? En teoría Estados Unidos, ¿no? O sea, todavía menos factible. La economía de Rusia es menor que la economía o sea, el PIB de Rusia es menor que el PIB de Francia, Alemania. E incluso si lo pones por poder adquisitivo, es similar el de Rusia con la de Alemania. Entonces, hace pensar que esta amenaza es absurda e inexistente, ¿no? O sea, bueno, o sea, a menos que haya otros factores que yo desconozca, ¿no? O sea, tiene muchas armas nucleares, no sé, pero yo no veo a Rusia invadiendo Alemania ni Europa Occidental. No, definitivamente no. O sea, sí, Rusia sí es una potencia en términos militares, ¿no? O Sí sea, lo es. prácticamente, o sea, Rusia prácticamente solamente tiene dos industrias, la industria militar y la industria energética, ¿no? Y Sí, fuera de eso no, no sé no mucho. tiene mucha industria, pero, La pero aeroespacial, pero pues no le genera tanto dinero, pues. sí, entonces realmente no tiene mucho sentido esa preocupación, digamos, militar, ¿no? Es Pues, inútil. entonces, digamos, o sea, ahorita Alemania invierte, creo, me parece, 1.2% de su PIB y lo va a aumentar a 2%. O sea, es casi una duplicación de su presupuesto al ejército, ¿no? Y eso, pues hace pensar es sospechoso, ¿no? O sea, no es. Sí, sí es sospechoso. Yo creo que ahorita estamos viendo, yo creo que estamos viendo esa militarización porque justo se está preparando para, digamos, este nuevo autoritarismo, ¿no? Entonces va a hacer falta mucho más, pues, control militar. Pues ya lo estamos viendo en muchas partes, ¿no? O sea, ves la milicia ya estar ocupando las calles. Entonces yo creo que por eso ahorita va a ser un punto de crecimiento militar, porque se va a ¿Dónde está buscar, ocupando la milicia en las digamos, calles? En México. en Canadá, en Perú o en otros lugares. En México no. Okay. Bueno, pero ahorita también tenemos en México la Guardia Nacional, ¿no? Que ya es como una especie de ejército policía que tiene poderes muy poco claros, no es muy claro cuál es su alcance ni su limitación. Y pues sí pareciera que existe una oleada de militarización y sí pareciera que esa militarización no tiene mucha justificación por una amenaza real. Pareciera que tal vez la amenaza la están viendo en otro lugar, ¿no? Y como podrías decir tú, tal vez es interna esta amenaza. No lo sé, pero pues
Este, es bastante sospechoso todo lo que sucede. Sí. No me atrevería a decir que es por esas razones, pero este, son muchas cosas las que suceden. No, el número de muertos no parece justificar los daños económicos que se están haciendo. Suecia, o sea, un ejemplo que hoy Trump tuiteó, de hecho, fue Suecia y Dinamarca, ¿no? En Suecia hubo 2.000 muertos, en Dinamarca hubo 500, poquito menos, ¿no? Y Suecia llevó a cabo medidas, no hizo casi nada, y Dinamarca confinó un poco más la gente. Suecia tiene el doble de la población, entonces, digamos, en Dinamarca, si tuviera la misma población, hubo 1.000 muertos, entonces, digamos, hubo doble de muertos. Que en realidad, asumiendo que el coronavirus es real, esos muertos tal vez de todos modos van a llegar en algún momento, ¿no? Se va a contagiar la gente eventualmente y de todos modos se va a morir, ¿no? Este, entonces, no es... O sea, digamos que en realidad lo que dicen es que es para aplanar la curva, ¿no? Que no tanto es por los muertos del coronavirus. Pero ahí es donde entra el detalle que tú dices, ¿no? O sea, se están también dejando de atender a personas con otras enfermedades, con otros problemas como cáncer, se están dejando de operar a otras personas. Y pues el presupuesto de salud está enfocado en gran medida ahorita a combatir el coronavirus, ¿no? Y se está dando prioridad a eso. Entonces, pues no es, o sea, se está dando ese fenómeno de como si hubiera habido como si no se hubiera aplanado la curva, ¿no? Sí. Porque, o sea, el fenómeno de la curva, lo que se critica de la curva es que, o sea, lo que se dice de la curva es que hay que aplanar la curva para que no se saturen los hospitales y para que no se deje de atender a gente, pero eso sí es algo que está sucediendo, se está dejando de atender a gente precisamente por eso, y pese a que se están tomando esas medidas, y que van a tener consecuencias que no, pues, quién sabe qué tan grandes van a ser. O sea, en China, por ejemplo, la gente se divorció más, la tasa de divorcios aumentó como 4 veces o algo así en Wuhan y la violencia intrafamiliar, el alcoholismo y no sé si el suicidio también. Pues supongo que, o sea, yo me atrevería a que el suicidio va a aumentar también, ¿no? O sea, cuánta gente no va a quebrar, cuánta gente no se va a deprimir estando encerrada, o Claro. sea, entonces, no, o sea, digo, son especulaciones, pero vamos a verlo, ¿no? O sea, se va a ver, o sea, se va a ver, no es algo que se vaya a quedar oculto durante mucho tiempo. Sí. Y es algo fácil de ver, ¿no? Ese riesgo de que la probabilidad del suicidio aumente, ¿no? O sea, o es algo muy... Uno pensaría que los gobiernos deberían de considerar algo así, ¿no? Bueno, sí, hay muchas cosas. O sea, realmente el suicidio es casi lo de menos ahorita. O sea, digamos, definitivamente va a haber un impacto psicológico muy fuerte, pero simplemente en muchos países a niveles del hambre, o sea, en la India están manteniendo políticas estrictas de cuarentena y golpean a cualquier persona a Sí. palos que salga. Les Y ponen son personas sentadillas. hay personas que ni siquiera tienen casa, o sea, que simplemente no tienen dónde ir y aún así están en esa situación. O sea, hay problemas gravísimos, ¿no? Y ahí es donde ves que realmente no es, o sea, estas medidas de cuarentena, etcétera, no se están tomando con el interés de la gente en mente, ¿no? Son También la políticas que otra se... cosa, el SARS nunca llegó, ¿verdad? Nunca llegó, nunca salió de ahí nunca llegó a Europa o a Estados Unidos, ¿no? Nunca llegó a otros países. Bueno, pero en ese entonces tampoco se tomaron esas medidas, este, draconianas. ¿Con cuál? ¿Con el H1N1? Con el H1N1 tampoco se tomaron esas medidas, por ejemplo. Pero no me No. refería a eso, me refería antes al SARS, pero sí, con el H1N1 tomaron esas medidas y es interesante saber. Sí, bueno, yo creo que la razón por hay muchas razones por las que ahorita era un momento ya ideal para lograr eso. Una es que ya prácticamente todas las personas tienen dispositivos electrónicos, ¿no? O sea, sus celulares, etcétera, que permiten muy fácilmente controlar la narrativa, ¿no? Este, o sea, digamos, el hecho de estar pegado a pantallas todo el tiempo es ideal para, digamos,
poder manipular a la gente y controlar la forma en la que ven el mundo, ¿no? Hay gente, o sea, digamos, si tú estás encerrado en tu casa todo el tiempo viendo pantallas y viendo lo que te dice CNN, ABC, etcétera, todas estas cadenas, o sea, el control mental que tienen sobre ti es enorme, ¿no? O sea, porque controlan absolutamente la forma en la que ya ves el mundo. Y creo que llegamos a un punto en el que dependemos tanto y estamos tan acostumbrados a obtener nuestra visión de la realidad a través de pantallas que generaron las condiciones ideales para que se puedan implementar este tipo de medidas, ¿no? Mientras que antes quizá no habría sido posible. Sí, antes eso hubiera sido más difícil, la gente no hubiera escuchado, ¿no? Porque, o sea, digo, hay mucha gente que está convencida de que es una buena idea bueno, no lo sé. O sea, pero las encuestas indican que en México, por ejemplo, la mayoría de la población apoya las medidas, ¿no? Aunque son encuestas, podemos ponerlo entre comillas, ¿no? Pero es lo que dicen las encuestas y en muchos países europeos o en Estados Unidos, no sé cuál sea la situación actual, pero pareciera que el apoyo de la población es generalizado a estas medidas, ¿no? O sea, que la mayoría de la población apoya estas medidas. Sí, sí, ahí hay un problema porque realmente creo que, bueno, parte de este problema es que la mayor parte de la gente tampoco está informada de muchas de las cosas que están en juego, de muchos de los participantes como Bill Gates y otras personas que hacen que pues todavía tengan más confianza en los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, a menos de que haya sido una persona que esté realmente involucrada, estudiando, investigando, realmente no vas a ver muchas de las cosas que están ocurriendo ahorita, ni entender por qué son tan dramáticas o peligrosas, ¿no? O sea, simplemente con Bill Gates, que es una persona que abiertamente ha dicho que hay demasiadas personas en el mundo y que hay que despoblar la tierra, o sea, ni siquiera bajar la tasa, o sea, despoblar, o sea, casi matar gente, y que después al mismo tiempo ahora aparezca como de que va a salvar a la humanidad con su vacuna, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que la gente no está, digamos, integrada, pues hace que consideren, que tengan más confianza de la que deberían de tener. En el 2015, y no sé si antes, no sé si también después, supongo que sí, pero en 2015 Bill Gates señaló de la gran probabilidad que existe que un virus sea creado por una empresa o un gobierno o un agente no gubernamental, que no es empresa ni gobierno, un virus artificial. Y que los gobiernos deberían de prepararse para eso, ¿no? Y Sí. ese es otro comentario que ha dicho. Y sí, en numerosas ocasiones Bill Gates ha mencionado que hay mucha gente, ¿no? Y eso lo ha llevado a justificar su involucramiento en África, que es donde más crece la población y en donde está más activa su fundación, Bill y Melinda Gates. También es curioso ¿cómo se llama? ¿Cómo digamos, ¿cómo se dice? La presencia en los medios que tiene Bill Gates en los últimos días es impresionante, ¿no? O sea, entras a Economist Sí. o bueno, en los periódicos alemanes también sale porque Bill Gates apoyó, dice que es un ejemplo a seguir las medidas políticas de Alemania, que es el modelo a seguir contra el coronavirus por la baja tasa de difuntos, la tasa baja de mortalidad, que en realidad, bueno, me parece 2 veces más baja que la de Estados Unidos. Y pues sí, y en todos lados está muy presente, también los periódicos de México. Y pues digamos que él no es un experto en virus, ¿no? O sea, Sí, no es un doctor, no no es un tiene realmente doctor, las calificaciones para hablar. Y lo que da más miedo es no tiene puede realmente, hablar lo que digamos, quiera, ¿no? O sea, lo que no se entiende es la difusión que tiene, ¿no? Ni la atención que tiene. sí, ¿Por qué es él una persona cuya opinión importa tanto
Esa es la pregunta. Sí, y sí, lo que da miedo es el tono también que usa, porque habla desde un tono de autoridad. Dice, no vamos a abrir o sea, hay muchas entrevistas donde habla casi como de no vamos a abrir la economía hasta que hayamos vacunado todos. Habla desde un punto de vista realmente o sea, digamos, con un tono realmente preocupante de autoridad. Pues si siguen las cosas como vas, probablemente que llegue a ese punto donde sea eso, ¿no? O sea, compartido con un grupo pequeño de personas, ¿no? Y eso sí, Sí. pues sí, sí da miedo. No sabía eso, o sea, ¿y qué otras cosas dices sobre eso, Bill Gates? O sea, Bueno, ha estado mucho en varios medios y sobre todo los mensajes que ha dicho es básicamente no vamos a abrir la economía ni relajar realmente las medidas de cuarentena de forma significante hasta que se haya vacunado a todo el mundo. vacunado. Sí. Pues sí, Y eso obviamente él es el que ya está produciendo su vacuna y ya está construyendo sus fábricas para producirla, etcétera, este tipo de cosas, ¿no? Cuando estamos, o sea, cuando a una velocidad que digamos nunca se ha creado antes, ¿no? Pero bueno, eso ya también es tema de cosas. eso es otro detalle, ¿no? Bueno, o sea, digo, si confiamos o si tomamos como válidas las medidas o los métodos que se han tomado hasta ahora para desarrollar vacunas, sabemos que 5 meses o un año es muy poco para saber si es, digamos, Sí, no dañino para la salud, ¿no? O sea, bueno, digo, para alguna gente todavía 20 años no bastan ni 100, pero, y digamos, un año, pues, es muy difícil, o sí, sea, y todo imponerlo, sí, no. sí, es realmente increíble y muy preocupante la perspectiva que está planteando, ¿no? Porque se conecta con tantas cosas y bueno, ¿Y qué este, consideras tú que la población en general opina sobre esta vacuna? pues yo creo que en general la gente todavía no lo ve como una realidad, o sea, creo que todavía está demasiado distante como para que la gente tenga Opinión. una opinión, pero viendo la forma en la que se está, bueno, dependiendo del país, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que México, digamos, mientras más asustada esté la persona, más fácil va a ser para ella aceptar la vacuna, ¿no? Entonces, también ahí depende mucho de qué tan asustado esté y qué tanto crea la narrativa actual, que pues creo que al menos en México la mayoría sí cree pues, la narrativa tal cual se está planteando. Al principio Andrés Manuel parecía muy relajado y le parecía que tenía una indiferencia hacia el coronavirus. Luego cambió drásticamente su tono y su actitud. Sí. ¿Por qué crees que fue así? Bueno, es difícil decir. Yo creo que también es un poco el terreno de conspiración, pero yo creo que definitivamente ahorita las presiones políticas y económicas que pusieron sobre muchas personas, entre otras cosas, hicieron que realmente tuvieran que, o sea, yo creo que le torcieron el brazo a él y a Trump también. Que a Trump al principio también no estaba muy preocupado. Sí, Trump tampoco, Putin tampoco estaba, Sí, por ¿no? ejemplo, y luego cambió de opinión también. Putin y, bueno, Suecia aparentemente no ha cambiado de opinión, ¿no? Es Ujú. interesante. En realidad no Sí, sé por qué, no, o sea, por alguna razón u otra no se han tomado, no han llevado medidas a cabo contra el virus, ¿no? sí. Pues sí, Es interesante y también una de las cosas que vi por las razones por las que no era necesario en esos países es porque ya son países que están tan, digamos, distanciados. no distanciados, bueno, o sea, digamos, o sea, donde este tipo de tecnologías ya están tan aceptadas que realmente no hay esa necesidad de impulsar esa narrativa, ¿no? O sea, ya, sobre todo en los países nórdicos es donde hay más aceptación de ese estado tecnocrático, ¿no? Entonces,
Creo que muchos de ellos ya están como dispuestos a recibir como chips de identificación, etcétera, todo este tipo de Eh, medidas. O sea, realmente son los países de Europa donde ese tipo de medidas están, o sea, casi implementadas, ¿sí? Pues es verdad, los datos o sea, si los datos de los pacientes, por ejemplo, en Dinamarca, están en internet, Sí, digamos. Los puede acceder, creo que me parece cualquier doctor puede tener acceso. No estoy seguro si cualquier doctor, pero están en internet. Y no se ve que sea algo muy difícil de hackear, pero están en internet guardados todos. Por ejemplo, en Alemania no es así. En Alemania es muy difícil tener acceso a los datos de las personas. Necesitan hacer firmas y no están en internet, están en papeles o en computadoras, pero no en una base de datos en línea, ¿no? Y en Dinamarca es así, es todo en internet. Yo tengo incluso un número por vivir en Dinamarca, se llama CPR, es una clave de identificación. Le ponen un número, cada persona tiene un número. Pues sí, o sea, sí. sí parece que es así, más que, más que en otros países, ¿no? O sea, en México no tenemos un número las personas, ¿no? O el Bueno, CURP sí, hay algunas medidas de identificación, pero digamos no es grado. no al grado y digamos, y no de la forma en la que se usan en esos países. Donde, sí, o sea, ellos, muchas de las medidas globales que se buscan implementar, ellos ya están prácticamente a punto de aceptarlas todas, entonces realmente ahí no hay mucha necesidad de usar mano fuerte, ¿no? O sea, digamos, de eliminar el dinero físico, identificación, digital, todo este tipo de cosas, ellos ya prácticamente las tienen implementadas. Sí, en Suecia parece que ya casi están a punto está a punto de desaparecer, si no es que ya desapareció, no sé, el dinero en efectivo. Y ya, o sea, ya está entrando en desuso, pues. Y tú eso lo ves mal. Sí. Pues si lo ves mal, eso va a pasar, entonces va a pasar algo malo, ¿no? Para ti, porque yo Sí. sí creo que el dinero en efectivo va a disminuir No, sí, definitivamente, y es uno de los puntos también importantes. En China, ahorita justo como excusa del coronavirus, ya también quitar el van dinero. a implementar el dinero absolutamente ya solo digital, etcétera, ¿no? Entonces eso es otra de las cosas que probablemente veamos en muchos de estos países. ¿Y hay alguna oposición relevante a estas políticas? Sí, sí, yo creo que sí, en algunas partes más que en otras, ¿no? Creo que es difícil decir a nivel político cómo pasan las cosas, porque realmente digamos, al espectador común no se le revelan este tipo de conflictos internos, pero más o menos una persona que siga las noticias pueden intuir ese tipo este, pues, de fracciones en opinión nacional, pero en Estados Unidos ahorita creo que es de los pocos países donde estoy viendo Más se está oposición. rechazando más este tipo de medidas, ¿no? No he visto que todavía que creo que hayan marchas o manifestaciones en otros No, países. no. No parece que eso haya en otros lugares, ¿no? Ujú. En México o en Europa o en la India incluso, no parece, no se ha escuchado nada. Yo no he Sí, escuchado no nada. creo que... Pues sí. Pues sí, tal vez en Estados Unidos tengan se haya un poco más de, digamos, rechazo a esas superestructuras, ¿no? Que tal vez no existen en otros lugares como por ejemplo, en los países nórdicos que existe una confianza desmedida hacia el Estado, ¿no? Sí. Y en, o sea, en los países nórdicos es lo que diga el gobierno es la verdad, ¿no? Ujú. A eso hacemos todos. Pues sí, pues muy bien. Ya
Muchas gracias. Estoy ya bien cansado, ya no sé ni qué estoy diciendo, pero Está bien, sí, pues ya, creo que ya platicamos de la mayor parte de los, de sí, los puntos importantes sobre sí. el tema. Pero ya me duele, ya me duele la cabeza, ya no sé qué estoy diciendo, me estoy quedando dormido. Va pues, chingón. Ándale, Muchas vale. gracias. Estuvo chido. No, a ti, nos vemos. Sí. A ver, lo voy a... Espera, déjalo primero.